Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy vamos a hablar sobre el transgeneracional. Me habéis pedido muchísimos este vídeo, que os hablará del transgeneracional, que explicará el transgeneracional, así que aquí lo tenemos. Quiero hacerlo muy sencillo y muy básico para explicároslo a todos aquellos que no sabéis lo que es o que tenéis poca idea. No voy a profundizar muchísimo ni voy aquí a descubrir ningún secreto del transgeneracional. Es un vídeo introductorio muy sencillo. El transgeneracional entra dentro de la biodescodificación como una parte a tocar, una rama de la terapia, y va a tratar con todos los conflictos de la familia, de todos los conflictos de generaciones anteriores en nuestra familia que podrían estar afectándonos de una manera u otra. Veréis, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, tuvieron vidas, tuvieron vivencias y posiblemente pasaron por muchos dramas y por muchos sufrimientos. ¿Todo ese dolor creéis que termina con ellos? ¿Que cuando se murieron terminó ese dolor? Pues no. Y es que ya lo dijo Carl Jung, el psicoanalista. Todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. ¿Qué quiere decir esta frase de Carl Jung? Todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. Bueno, pues significa que nosotros efectivamente podemos saber cosas de nuestra familia, podemos saber que nuestro tatarabuelo murió en la guerra disparado por X bando, o que mi abuela pues abortó varios hijos, pero saberlo no significa reconocer el dolor por el que pasaron esas personas, esos familiares. No estamos reconociendo el sufrimiento particular de nuestra abuela que abortó a sus hijos o de nuestro tatarabuelo que murió en la guerra. No estamos empatizando con ese sufrimiento, simplemente es un dato que conocemos. Y el caso es que todos y cada uno de nosotros necesitamos ser comprendidos y necesitamos ser apoyados en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Y en el pasado esto no era así. Había que ser fuertes para salir adelante y para seguir en la vida, por lo que seguramente nunca tuvieron la oportunidad de expresar ese dolor. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Cuando alguien se queda su dolor dentro, cuando no lo comparte, que la descendencia lo va a llevar a cuestas y lo va a repetir sin ser conscientes, a modo de liberar el inconsciente familiar. Así que a lo mejor un antepasado olvidado puede aparecer en la descendencia, porque ¿qué es un antepasado olvidado? Podemos saber que nuestro tatarabuelo murió en la guerra, pero ya nadie se acuerda cómo se llama, el pobre hombre, cómo se llamaba. Bueno, pues el inconsciente familiar que quiere tener esa memoria fresca, lo que va a hacer es reaparecerlo en la familia. Tratará de devolverle su lugar para reparar ese olvido familiar. Y lo puede reparar de muchas maneras. Ya sabéis que el inconsciente es muy creativo y muy imaginativo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que nuestra bisabuela tuvo hijos ilegítimos, es decir, fuera del matrimonio o sin estar casada. Estos hijos nunca fueron reconocidos y o se ocultaron y se mantuvo el secreto. Pues a modo de reparación y de recuerdo, puede que su bisnieta desee adoptar hijos y no tener los suyos propios porque no pueda o porque no quiera. Esta adopción de hijos ilegítimos, es decir, que no son míos biológicamente, podría ser una posible reparación, un dar lugar a esa bisabuela que tuvo hijos ilegítimos. ¿Y para qué sirve recordar inconscientemente todos los dramas de la familia? O sea, nos podemos preguntar, ¿por qué el inconsciente se empeña en recordar ahí los dramas y dramas de nuestra familia? Porque para el inconsciente simplemente es una manera de sobrevivir y de adaptarse a un peligro que ya vivió anteriormente. Es como una lógica inconsciente de supervivencia. Entonces mantiene ahí la memoria por si vuelve a pasar algo igual, pues que no repita los mismos errores. El problema es que para el inconsciente no existe el tiempo, todo es ahora. Entonces, si guarda la memoria de un problema que sucedió, para el inconsciente ese problema está sucediendo. Ese drama es ahora y se tiene que reparar. Y es aquí cuando aparecen los problemas, las dolencias, los patrones de vida, etcétera, etcétera. Así que el trabajo de terapia de transgeneracional consiste en reconocer el sufrimiento, el drama, el horror de esa persona para que no se vuelva a repetir. Pero, ¿por qué se repite una y otra vez? Vale, ya hemos dicho que el inconsciente lo guarda en la memoria como una manera de estar alerta y de sobrevivir. Pero ¿para qué lo repite? O sea, ¿para qué repite otra vez el mismo patrón o el mismo sufrimiento? Bueno, pues hay varias opciones. La primera es que es una manera de reconocer
todo aquello por lo que pasó aquel familiar. Estamos diciendo que si no reconocemos el sufrimiento de esa persona, pues el inconsciente nos va a dar otra manera de reconocer el sufrimiento de esa persona, que es vivirlo en nuestras propias carnes. Ya verás que como si lo vives, sí lo vas a reconocer. Y la otra opción es muy sencilla, para dar una segunda oportunidad para resolver el problema. Ahora bien, ¿cómo sabemos si tenemos algún tipo de problema transgeneracional? Bueno, pues nos podemos fijar en varias pistas. La primera es que vamos a tener reacciones desproporcionadas hacia cualquier problema, por mínimo que sea. Nosotros vamos a reaccionar de manera exagerada a algo que pase. Esto va a ser porque estamos fuera de la realidad, o sea, no estamos, digamos, en la realidad que estamos viviendo, sino que estamos ya en otro plano del inconsciente transgeneracional. Otra segunda pista es que vivimos situaciones delirantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vivimos problemas que son muy raros. O sea, problemas únicos, problemas extraños. Por ejemplo, cae un rayo en nuestra casa. Un estafador nos estafa muchísimo dinero, cosas de este tipo. La tercera pista es que a veces tenemos la sensación, si nos está pasando un problema, que esa no es nuestra vida o no es la vida que deberíamos estar viviendo, o que eso parece que pertenece a otra persona, o que no nos corresponde vivir eso, y es realmente por eso, porque ese no es nuestro problema, es de algún antepasado y lo estamos reviviendo nosotros. Y la cuarta pista es que si tenemos algún problema físico o emocional, algún patrón, y lo hemos trabajado con diferentes terapias y no se soluciona, es porque ahí hay algo transgeneracional. O un bloqueo, un bloqueante o algo transgeneracional. Si nos pasa alguna de estas cuatro cosas, de estas cuatro pistas o varias, seguramente estemos anclados en un problema transgeneracional. Además, cuantas más generaciones avanza un problema, es decir, se repite un problema, pues cuantas más generaciones avanza, más intenso se hace, más se amplifica su intensidad. Seguro que sabéis, o a lo mejor os pasa a vosotros, de alguien que dice: buah, es que esto es de familia, porque también le pasa a mi madre y a mi abuela le pasaba lo mismo. Y bueno, pues aquí estamos ante un problema claro que proviene de algún antepasado. Pero claro, no es que todos, o sea, todos y cada uno de nosotros carguemos con todos y cada uno de los problemas de nuestros antepasados, sino que se reparte. El inconsciente es lógico y dice: a ver, no me voy a hacer yo cargo de todo. Aquí se reparte. El que reparte se queda con la mejor parte. Bueno, pues entonces, ¿cómo se reparte? Entre los hermanos, los primos, es decir, entre todos los miembros de la misma generación. ¿Cómo saber entonces a qué antepasado estamos vinculados nosotros? Bueno, pues hay varias maneras de establecer la conexión. La primera es por el número de posición entre los hijos que nosotros tengamos. Me explico, es decir, ¿en qué posición hemos nacido nosotros? ¿Hemos sido el primero, el segundo hijo, el tercer hijo? Aquí habrá que contar los abortos y las muertes de niños pequeños en el caso de que las hubiera. Es decir, si mi madre, por ejemplo, hubiera abortado a 2 gemelos antes que yo, pues yo sería la tercera, porque hay 2 personas antes de mí y yo luego la tercera. Yo no soy la primera, imaginaos que aunque fuera hija única, no sería la primera. Así que si dibujamos la siguiente tabla, me voy a echar aquí un ladito para dibujarla, vamos a ver con qué puestos nos relacionamos. Si ponemos los números en orden, vamos a ver que nos relacionamos siempre en vertical. Es decir, el hijo que nazca en primera posición se va a relacionar con el cuarto y con el séptimo. El hijo que nazca en segunda posición con el quinto y con el octavo. Y el hijo que nazca en tercera posición con el sexto y con el noveno. Así que podemos ver en nuestro árbol genealógico, por ejemplo, en nuestra abuela, ¿qué número de hijo era? Pues el 5, anda, pues yo soy el 2. Pues mira, ahí hay una relación, siempre en vertical. La segunda manera de ver con qué antepasado estamos relacionados es por el nombre. Los nombres también vinculan a las personas, es decir, que si a ti te han puesto el nombre de la abuela, vas a estar vinculado con la abuela. Y si a su vez ese nombre era de su abuela, pues también con ese familiar, es decir, con todos los antepasados que lleven ese nombre. Si tienes varios nombres y corresponden a diferentes personas, pues vas a estar vinculada con las diferentes personas. Las 2 o las 3, los nombres que tengas. Y por último, nos vinculamos a través de las fechas de nacimiento y de concepción. Esto se va a hacer una tabla y se va siempre a contar con 10 días arriba o 10 días abajo más o menos. Vamos a dibujar otra tablita para que nos quede más claro.
ponemos los meses de los números de los meses en una tabla tal como así, y entonces siempre en vertical vamos a ver que se relacionan los meses: el 1, el 4, el 7 y el 10, el 2, el 5, el 8 y el 11, y el 3, 6, 9 y 12. Vale, esto hasta aquí es sencillo. Ahora tendremos que coger el número, el día de nacimiento, y echar 10 días antes y 10 días después. ¿Qué pasa? Que si hemos nacido a principios o a finales, se nos va a ir de mes a la columna de al lado, pero no pasa nada. Para que os quede claro, a ver, vamos a hacer un ejemplo con, por ejemplo, mi día de nacimiento es el día 14 de diciembre. Bueno, pues entonces, mis dobles en el árbol genealógico son todos aquellos los nacidos entre el 4 y el 24, o sea, son 10 días arriba y 10 días abajo del 14, 14 menos 10, 4, y 14 más 10, 24. Bueno, pues en ese rango de 4 hasta el 24, de marzo, de junio y de septiembre es el 9, ¿no? Sí, pues de septiembre. Todas las personas de mi familia que hayan nacido entre esos días de esos meses van a ser van a estar relacionados conmigo o yo con ellos. ¿Qué pasa si tú has nacido un día 5? Pues que 5 más 10 son 15, pero 5 menos 10 nos metemos en el mes anterior. Entonces, si tú has nacido un 5 de enero, va a ser entre el 25 de diciembre y el 15 de enero, ese rango. Y eso lo vamos trasladando a todos los meses. Por ejemplo, enero se relaciona con abril. Bueno, pues entonces sería entre el 25 de marzo y el 15 de abril. Aunque marzo pertenezca a la tercera columna, pero se nos mete, por rango de días, se nos mete en ese mes y no pasa nada. Si nos vamos a julio, sería entre el 25 de junio y el 15 de julio. Y así sucesivamente. Si tenéis cualquier duda de esto, por favor, dejádmelo abajo en comentarios, que yo encantada de ayudaros. Bueno, y así podremos averiguar con esta tablita. Yo siempre me hago la tabla para ver si estamos en relación con esa persona. Lo que yo os recomiendo es, lo primero de todo, es hacer vuestro árbol genealógico. Preguntar a vuestra familia, a vuestros abuelos, a todo el mundo que pueda saber, y recolectar nombres, fechas de nacimiento, aunque solo sea el día y el mes. El año, si no se acuerdan, pues no pasa nada, pero el día y el mes ya veis que es importante. E intentar recopilar todos los secretos, si hubo abortos, la gente cómo murió, también las fechas de muerte. Claro, también nos vinculamos en esto de las fechas por las fechas de muerte. Entonces, si una persona, si nuestro abuelo, por ejemplo, nació en un mes que no se vincula, pero murió en un mes que se vincula con el nuestro de nacimiento, también estaremos vinculados. Así que primero haced el árbol genealógico y después os ponéis a hacer estas conexiones y ver con quién estáis vinculados para ver qué problemas podéis estar acarreando de ellos. Cuando ya sabemos cuál es el problema y a quién estamos vinculados, existen varios ejercicios que son muy bonitos para exponer ese problema y charlar con ese familiar. Esto siempre va a ser necesario hacerlo con la ayuda de un terapeuta, porque a nosotros mismos nos va a ser imposible, ya que nuestro inconsciente, como quiere tapar ese problema, tratará de escapar todo el rato y no le vamos a poder controlar. Pero hacer este tipo de ejercicios es mucho más fácil de lo que os podéis pensar, es decir, ponernos en contacto a nivel de inconsciente. No estamos aquí hablando de brujería, ni de ouija, ni de nada, sino que ponernos en contacto con un antepasado y su problema es mucho más fácil de lo que podéis imaginar, porque al estar vinculados es que se conecta así. Enseguida vamos a conectar con el dolor y el sufrimiento de esa persona, lo que nos va a indicar que no nos pertenece. Es decir, yo he visto llorar a personas amargamente por un abandono, por ejemplo, porque ve que su marido se va o porque ve que a su marido se lo llevan. Y, o sea, una persona, si es tu familiar, pues puedes decir, ostras, y puedes sentirlo, pero no llorar de esa manera que yo he visto, que parece que se le va a salir el corazón por la boca. Eso es porque no pertenece a esa persona, sino porque el antepasado se está expresando a través de esa persona. El inconsciente, no estamos hablando, como ya decimos, de fantasmas. Es decir, no podemos mostrar tanta emoción ante algo que no hemos vivido, ante algo que no está dentro de nosotros. Bueno, entonces, en esta terapia, cuando trabajamos el transgeneracional,
Sanar significa identificar el sufrimiento, como ya hemos dicho, y separar los destinos. Que el familiar recupere su lugar y nosotros recuperamos nuestro lugar. Sanar, entonces, significa honrar la memoria de esa persona desde la vida y no desde el sufrimiento. Esta frase lo resume muy bien. Puedo ser feliz y tener una vida plena y sana aunque vosotros hayáis sufrido y muerto injustamente. Así no habréis muerto en vano. Estos trabajos de transgeneracional son, como os digo, súper bonitos y sobre todo muy liberadores. Así que os animo a que indaguéis en vuestra historia familiar, que no dejéis sobre todo que caiga en el olvido, recuperar esas charlas con vuestros abuelos, con vuestros padres, tomar notas o grabadles, que no caigan sus historias en el olvido y que ayudéis a liberar a esos familiares que sufrieron, a reconocer ese sufrimiento y ese dolor que pasaron, al igual que os gusta que os hagan con vosotros, que reconozcan cuando estáis pasándolo mal, que se pongan en vuestra piel, en vuestro lugar y reconozcan ese sufrimiento, ese gran dolor que vivís. Y además, con estos trabajos de transgeneracional no solo estáis trabajando para vosotros, para liberar algún problema que os suceda en el día a día, sino que trabajáis para toda vuestra familia, para toda vuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, es decir, estáis arreglando un problema hacia las siguientes generaciones. Y nada más que deciros sobre el transgeneracional, ya veis que ha sido todo muy sencillito, espero que os haya gustado, que os haya interesado. En la caja de información os voy a dejar enlaces a otros vídeos sobre este tema que os puedan también interesar. Contadme cosas abajo en la zona de comentarios, dudas, pues vuestras historias familiares, todo lo que queráis, que ya sabéis que siempre os leo y siempre os contesto. Y sin más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.